conocen de memoria Romanos 8:28? ¿Qué dice? Sí, mirá, obviamente. Ay, esperá, se me pone... Esperá, lo tengo. ¿Cómo empieza? Y Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. amén, amén. Hermoso texto que comenzamos a profundizar la semana pasada. Y hoy vamos a continuar con este versículo. Posiblemente el domingo que viene, terminemos con este versículo. Como bien dijo Franco, dice el texto, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estar reunidos aquí, Señor, esta mañana. Señor, gracias porque podemos alabarte como lo hemos hecho. Gracias, Señor, por las verdades que podemos exaltar a través de los himnos. Gracias, Señor, porque realmente tiene sentido lo que cantamos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que podemos compartir, Señor, juntamente con David. Señor, que tú eres, de ti viene la salvación, tú eres nuestra salvación, tú has sido nuestra salvación. Señor, gracias, Señor, porque te hemos podido conocer a ti, el único Dios verdadero, como dice tu palabra, y es Jesucristo a quien has enviado. Gracias, Señor, por el perdón, gracias, Señor, por la misericordia que tuviste. Y, Señor, gracias, porque también tú quisiste dejar escrito, Señor, en tus sagradas escrituras de la Biblia, tu palabra, Romanos 8:28. Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana con tu Espíritu Santo, Señor, iluminándonos para que podamos comprender lo que tú dices en este versículo, Señor, de esta forma, Señor, que lo estamos haciendo, Señor, parte por parte. Pedimos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Titulé el mensaje de hoy, continuando con lo que ya vimos la semana pasada. Dios dispone todas las cosas para el bien de sus hijos. Dios dispone todas las cosas para el bien de sus hijos. Frente al versículo, como decíamos la semana pasada, que contiene quizás la promesa más gloriosa de las Escrituras, por su alcance, por su magnitud, abarca absolutamente, dice Pablo aquí en Romanos 8:28, todas las cosas. Todas. Como decíamos la semana pasada, en griego todas dice todas. Significa todas. Y esta monumental promesa de Dios consiste, mencionamos ya la semana pasada, de 4 elementos acerca de la seguridad de que tiene cada hijo o hija de Dios, cada creyente en el Espíritu Santo. Su certeza, su alcance, sus receptores y también su fuente. Hoy seguramente vamos a terminar de ver su alcance, la semana que viene sus receptores y su fuente. Y dice el texto, comenzando, primera parte del versículo 28 de Romanos 8, y sabemos, 2 simples palabras que expresan absoluta seguridad eterna. Y sabemos, certeza absoluta, dada por ¿quién? ¿Por un hombre? Por un hombre cualquiera, no. Por un hombre guiado, controlado por el Espíritu Santo de Dios, el apóstol Pablo. Fue la misma palabra que salió de la boca de Dios que él escribió aquí en Romanos 8:28. Comienzo de Romanos 8:28. Y sabemos. Absoluta seguridad eterna. Amén. Y como dijimos ya la semana pasada también, es una verdad inerrante de la palabra de Dios. Una verdad inerrante de la palabra de Dios. Podés estar absolutamente seguro, dice Pablo. Inspirado por Dios, controlado por Dios. La palabra que salió de la boca misma de Dios. Y en esta seguridad, que también ya terminamos de ver la semana pasada, estuvimos hablando de Daniel y de Job. En el caso de Daniel, según capítulo 6, cuando fue tirado al foso de los leones, ni un pequeño rasguño tuvo. Nada, absolutamente nada. No fue tocado en absoluto por estos leones. No vimos y simplemente lo mencioné. Pasó con la vida de Job. No pasó lo mismo con la vida de Job. Por eso en esta mañana les invito a ir al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1.
Porque todos nosotros, mientras buscamos el texto, todos nosotros quisiéramos que siempre fuera como pasó con Daniel capítulo 6. Pero la Biblia no enseña solamente eso. La Biblia enseña que también pasó algo totalmente distinto con la vida de Job. Job capítulo 1 versículo 13, vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el 22 inclusive. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Totalmente opuesto a lo que vimos en Daniel 6. Totalmente opuesto. Y pensaba, ¿no? Que está bueno que nos detengamos por un momento y pensemos en esto que acabamos de leer, de esta narración de lo que le pasó a Job. Si a vos, pongámonos por un momento, en el lugar de Job. Vos estás en tu casa, quizás, solo. Tu familia no está. Tus animales no están ahí cerca tuyo. Y uno tras otro viene a darte esta noticia, Y tus hijos, todos tus hijos, tampoco están en tu casa y viene alguien a darte esta noticia. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería tu actitud ante esta realidad? Ante esta triste realidad, dolorosa realidad, indeseable realidad. ¿Cómo responderías vos en esta situación? Pongámonos por un momento en lugar de Job. Si juntamente con Job podríamos decir, nos postramos en tierra y adoramos y proclamamos el nombre de Dios y exaltamos el nombre de Dios y decimos, Jehová me dio todos esos bienes, Jehová me prestó esos hijos y ahora Jehová me quitó todo. Por lo tanto voy a alabar el nombre de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa sería nuestra actitud. Esas serían las palabras de nuestra boca. Esas serían las acciones. Qué situación tan crucial, tan difícil para Job. El sufrimiento de muchos de sus hijos, de sus santos, es una clara evidencia de que Dios no siempre decide bendecir a sus hijos librándolos del daño que pueden enfrentar. No siempre. Mucho sufrimiento que han padecido los que ya han vivido antes de que nosotros esta vida física. Muchos de los que estamos todavía en esta vida física, de este lado de la eternidad, Dios ha decidido soberanamente que atravesemos por situaciones muy difíciles,
muy dolorosas, muy tristes, muy angustiantes. Y es interesante ver cómo nosotros como hijos de Dios, porque está Pablo acá en Romanos 8:28, está hablando a hijos de Dios. No está hablando a impíos, no está hablando a inconversos, sino está hablando a hijos de Dios, transmitiendo esta verdad absoluta, con esta seguridad absoluta que podemos tener cada uno de nosotros, en decirnos que todas las cosas Dios las usa, las dispone para el bien de sus hijos. Para el bien de sus hijos. ¿Y qué vemos en la respuesta de Job? Ahí lo leímos, versículo 21. Una respuesta que demuestra realmente una confianza firme en el Señor. También vemos que realmente su actitud de humildad, porque leíamos recién en versículo 20, entonces Job se levantó cuando recibió toda la noticia más horrible que podría haber imaginado que iba a recibir un día en su vida, después de haber recibido tantas noticias desagradables, en los cuales estaba la vida de sus propios hijos, dice que se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró. Confianza plena, absoluta, firme en el Dios, al Dios a quien temía, a quien él andaba en rectitud. No había, dice anteriormente, unos versículos antes, que cuando Dios le dice, versículo 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Temeroso de Dios, varón perfecto, varón no que no cometía un pecado, varón maduro, varón que confiaba en Dios. Y aquí, con esto que acaba de sucederle, demostró esa confianza. Qué hermosa respuesta de Job ante esta situación tan horrible. Porque dice acá, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, todos sus hijos. Dice que las paredes cayeron sobre los jóvenes y murieron. Qué tremendo ejemplo tenemos para considerar en las Sagradas Escrituras cuando enfrentamos un sufrimiento que nosotros decimos, este sufrimiento no tuve otro igual. En mi vida me pasó algo similar. Nunca sufrí tanto por esto. Como dijo Jonás, prefiero la muerte antes que este sufrimiento. Y nosotros muchas veces, lamentablemente, quizás no lo hemos dicho con nuestros labios, o quizás sí, no lo sé, pero quizás es muy probable que sí lo hemos pensado. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo si voy a sufrir tanto? Que me ha quitado el hambre, que me ha quitado el sueño. Tenemos la vida de Job. Tenemos un hermoso ejemplo en la vida de Job. También tenemos un clásico ejemplo de José en el Antiguo Testamento, sobre la manera como Dios utiliza el sufrimiento, digamos, injusto, por decirlo de una forma, entre comillas, para traer gran bien, no solamente a la persona la que está sufriendo, sino a toda la familia. Aquí en Génesis capítulo 50, versículo 20, dice José, mas vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, No solamente el bien estuvo para José, que tuvo que soportar toda la maldad de sus hermanos, sino también que fue el bien no solamente para él, sino para mucho pueblo, dice el texto. ¿Y qué pueblo era ese? El pueblo escogido de Dios. El pueblo escogido de Dios. El bien no fue solamente para José, que tuvo que sufrir todas las consecuencias de la maldad de sus hermanos, sino fue extensible hacia todo el pueblo de Dios, escogido de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos al mismo apóstol Pablo, allí en
Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios. Capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 1, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tenemos otro ejemplo, precioso ejemplo, en la vida del apóstol Pablo mismo, donde vemos que por el amor que él tiene a Dios, como bien leíamos recién, dice, tuve mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, por lo que he recibido por la gracia de Dios. Y Dios me ha contestado, bástate mi gracia. Suficiente con mi gracia. Y dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Como decíamos recién en cuanto a la vida de Job. De la misma forma nosotros podemos decir, como dijo Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en persecuciones, me gozo en afrentas, me gozo en burlas, me gozo en desprecio, me gozo, etcétera, etcétera. Dios tiene todo el poder para quitarnos el mal en un instante de nuestra vida, quitarnos el sufrimiento de nuestra vida. Y Pablo esperaba que Dios quitara ese problema, ese gran sufrimiento de su vida, o en su vida. Y en cambio Dios, dice el texto, suministró, concedió, extendió su gracia. Su gracia fue suficiente para que Pablo pudiera sobrellevar esa tremenda situación con gozo, con paz y al mismo tiempo crecer en humildad a través de ella. Dios fue quien concedió esa gracia. No quitó ese problema, no quitó ese sufrimiento, no quitó esa afrenta, sino que le concedió su gracia, suministró su gracia. Dios puede utilizar el sufrimiento con el fin de acercarnos más a Él. Fíjense en el libro de Job, capítulo 42, Job 42. (42:5 y 6). Job 42:5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Te conocía superficialmente, yo pensaba que te conocía bastante,
pero no te conocía tanto. Ahora te conozco más. Ahora conozco que tú eres el soberano Dios, que tú tienes el control de todas las cosas, que tú, como expresó en capítulo 1, dio y quitó. Eres soberano. Él puede hacer lo que quiere, cuando quiere, donde quiere. Y Job confiesa de esta forma. Abre su corazón y dice, ahora conozco algo que mucho más de Dios que antes no conocía. Pedro también asegura lo mismo y nos reconforta al decir así en su primera carta, capítulo 5, Pedro 5, 1 Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Como ya hemos estado estudiando, lo que vamos a sufrir aquí es por un poco de tiempo. Es algo temporal. Es algo realmente pasajero. Y dice acá el texto de Pedro 5:10, el Dios de toda gracia nos concede su gracia. Suficiente es su gracia para nosotros. Es suficiente. Es lo que le dijo Dios a Pablo. Bástate mi gracia. Es suficiente con mi gracia. Tomá, te suministro mi gracia. Soportá ese sufrimiento. Soportá esa afrenta, soportá esa burla, soportá esa persecución. Es por un poco de tiempo, un poco de tiempo. Dice Pedro, y Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él es el que nos hace madurar. Él es el que armoniza de tal forma todas las circunstancias, aún el sufrimiento, para el bien de nuestra vida. Nuestra vida individual, nuestra vida familiar, la familia espiritual también. Todos, como fue el caso de José, que vimos recién. El puritano Thomas Watson dijo, a veces un lecho de enfermo enseña más que un sermón. A veces un lecho de enfermo enseña más que un sermón. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2, dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor, dice acá Salomón, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. ¿Qué ocurre cuando vas a acompañar a alguien que ha perdido un familiar, un ser querido? ¿Es todo jolgorio, es toda pavada, es toda locura? No. Es muchas veces estar callado y meditando en el corazón. Y dice acá, dice, es mejor, te ayuda más a poner los pies sobre la tierra, a reflexionar sobre lo que realmente tiene valor, hacia lo eterno. Vas a un banquete, sí, puede ser muy lindo, puede ser precioso el festejo, etcétera, etcétera, pero gira todo alrededor de lo temporal, gira todo alrededor de lo pasajero y nada de lo eterno. En cambio, cuando vas a la casa de alguien que ha partido, pensás en lo eterno, en lo temporal que es esta vida. Y ni hablar si es una persona muy joven, ni hablar si es un niño. ¿Qué tan breve fue su vida sobre la tierra? Y pensás en lo eterno, y pensás en las cosas que realmente tienen valor. En el caso del festejo, de un banquete, de un cumpleaños, de lo que sea, no meditas en esas cosas. Rara vez meditas en esas cosas. Por eso Salomón dice, mejor es ir a la casa del luto. Y como decía este hombre, Thomas Watson,
a veces un lecho de enfermo enseña más que un sermón. Cuando estamos enfermos verdaderamente, cuando lo estamos pasando mal, meditamos mucho en nuestro corazón. Meditamos si realmente hacemos un autoanálisis, si realmente, sobre todas aquellas cosas que pensamos y nos damos cuenta que han estado mal delante de Dios. Y quizás por ahí a veces, escuchando un sermón, no lo hacemos. Porque quizás estamos distraídos con algo, quizás estamos cansados, quizás estamos con sueño y nuestra mente divaga y se va. Pero cuando estamos en el lecho, cuando estamos en la cama, cuando estamos en una camilla, cuando estamos internados y que realmente estamos pasándola mal, cuando estamos realmente con mucho dolor, con mucha angustia, pensamos verdaderamente en Dios, pensamos verdaderamente en lo eterno, como dice acá Salomón Eclesiastés, pensamos en las cosas que verdaderamente tienen valor, que realmente valen la pena, pensamos en nuestra vida personal, cómo ha sido, y hacemos un balance, y eso nos lleva, la mayoría de las veces, realmente nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a postrarnos delante de Dios, a abrir nuestro corazón, a derramar nuestro corazón. Un lecho de enfermo enseña más que un sermón. Es cierto también que el sufrimiento nos ayuda a percibir y detestar aún más nuestro propio pecado. Porque cuando estamos, como mencionaba recién, cuando estamos en un lecho de enfermo, cuando estamos en una cama enfermos, sufriendo, pensamos verdaderamente, pensamos en nuestro propio pecado, pensamos de que no hemos hecho todas las cosas bien y también es un momento donde confesamos nuestros pecados. Y nos unimos al salmista cuando él dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y examinamos nuestro corazón frente a la luz de la palabra de Dios y le pedimos que nos perdone. Y realmente pedimos perdón a Dios, sinceramente, porque sentimos pesar y aborrecemos nuestro pecado. Y eso, vemos la disposición de Dios en toda esa circunstancia, en ese sufrimiento que nosotros no deseábamos tener. Y Dios, ¿qué hace? Lo encamina para bien. Y todo ese sufrimiento, toda esa angustia, toda esa tristeza, Él lo encamina para bien, para que reflexionemos, para que veamos nuestra condición delante de Él, nuestra actual condición, y veamos si realmente estamos haciendo todas las cosas bien. Seguramente que no, porque siempre tenemos cosas que mejorar. Pero qué con aquellos pecados no confesados. Y por ese sufrimiento realmente se nos aplasta, se nos va el orgullo y nos humillamos delante de Dios y pedimos perdón. Y confesamos ese pecado o esos pecados. Y realmente ponemos todo de nuestra parte para ya no cambiar ese hábito y no tener más ese hábito de pecado. No cometer más de esos pecados. Y poder estar en una comunión íntima con Dios. Y eso Dios lo lleva a cabo usando ¿de qué? De sufrimiento. Muchas veces. Y Dios usa el sufrimiento para quitar ese pecado de nuestra vida y así purificarnos más y más. Por la razón misma que acabo de mencionar. Cuando todas las cosas están bien, cuando estoy contento que todo marcha como yo quiero, como yo planifiqué, muchas veces no me acuerdo de confesar mis pecados. Muchas veces no tengo pesar por las cosas que estoy haciendo, como estoy viviendo, que no honran y no glorifican el nombre de Dios. Pero cuando viene el sufrimiento, ahí sí se me terminan todos mis recursos para manejar las situaciones como yo quiero o como yo planifiqué. Y ese sufrimiento Dios lo usa para purificarme más y más, para santificarme más y más. Ahí volvamos nuevamente a Job 23. Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Me probará y saldré como oro. El fuego de la prueba muchas veces, el fuego de la prueba nos purifica,
nos hace más semejantes a Dios, nos ayuda a madurar espiritualmente. El hecho de que suframos a causa de la disciplina divina confirma que somos hijos según el escritor de Hebreos. Fíjense, Hebreos capítulo 12. Muchas veces es disciplina de parte de Dios, pero si realmente sos disciplinado por parte de Dios, tenés por seguro de que sos hijo de Él, según lo que podemos leer aquí en Hebreos 12. Hebreos 12, 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tened por seguro que si Dios te es quien te está disciplinando, dale gracias a Él, porque es una evidencia clara de que sos su hijo o que sos su hija. Porque te ama y quiere corregirte. No vamos bien y entonces Él nos disciplina y nos hace volver en sí, nos hace verdaderamente arrepentir y nos lleva a confesar ese pecado o esos pecados y a cambiar esos viejos hábitos. Y si Él no lo hiciera, dice, no son hijos, son bastardos. Y gracias a Dios por su disciplina, gracias a Dios. Y bueno, anteriormente dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y Él en su amor quiere corregirnos. Y obviamente que la disciplina, como también dice este texto, al comienzo no es agradable, para nada. Pero es lo que necesitamos para corregir nuestros malos hábitos o nuestras malas acciones. Fíjense en el Salmo 119. Salmo 119. Vemos aquí en el Salmo 119, en 3 versículos, que el salmista reconoce que el Señor usó el sufrimiento para fortalecer su vida espiritual. El salmista reconoce que el Señor usó el sufrimiento para fortalecer su vida espiritual. Versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora obedezco tu palabra, guardo tu palabra. Fíjense en versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. En mi orgullo personal, y cuando todas las cosas marchan bien, quiera o no, por mi naturaleza caída, tengo orgullo. Y cuando Dios usa el sufrimiento en una situación muy fea, muy desagradable, muy triste, muy dolorosa, el Señor me humilla con eso. Y me lleva a postrarme delante de Él y a decirle, yo con esta situación no puedo hacer nada. Dependo de ti. Cuando las cosas marchan bien, pienso por momentos, quizás no siempre, pero por momentos pienso, que bien hiciste el negocio. Qué bien que estoy encaminando mis cosas. Qué bien estoy encaminando mi familia. Pero cuando las cosas no salen bien, no salen como deseo, y eso trae realmente un gran sufrimiento para mi vida, soy humillado. Y Dios usa eso para humillarme y depender de Él, y como dice acá, para que aprenda tus estatutos, para que aprenda tu palabra, para que aprenda a hacer tu voluntad. Versículo 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Tú tienes el control, tú usaste el sufrimiento para mi bien, porque tus juicios son justos, tu disciplina era necesaria para corregirme, para que lleve una vida que te dé más honra, que te dé más gloria. 3 ocasiones el salmista reconoce
que ese sufrimiento, que ese padecer, el Señor usó para fortalecer su vida espiritual. El Señor usó para fortalecer su vida espiritual. El sufrimiento está diseñado por Dios como una ayuda para que nos identifiquemos hasta cierto punto con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro y para conformarnos más a Él, para que cada día seamos más semejantes a Él, para que tu carácter, para que mi carácter sea cada vez más semejante al de su Hijo Jesucristo, para que realmente maduremos espiritualmente. Fíjense en Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Vamos a comenzar a leer el versículo 7. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Por esta razón expresaba esto Pablo, porque él sentía que se estaba identificando con los sufrimientos de Cristo. Y eso lo llevaba a que cada día sea más parecido a Jesucristo, conforme a Él, semejante a Él. Por eso acabamos de leer Gálatas 6:17, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas del Señor Jesús. Hermano, hermana, esta mañana quiero decirte que Dios usa el sufrimiento en tu vida para moldear con mayor perfección tu carácter en la semejanza divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo que no deseamos por naturaleza, ninguno deseamos sufrir, todo lo contrario. Deseamos estar bien, deseamos pasarla bien, estar lo posible todo el tiempo contentos, felices. No deseamos, no queremos el sufrimiento, pero Dios usa el sufrimiento, las cosas no deseadas, las cosas no planificadas, para nuestro bien, para moldearnos, para llevarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para ser más maduro, mayor perfección en la semejanza divina. Cuando no hay sufrimiento, no hay ese proceso de pensar, de mirar hacia adentro, de humillación. Muchas veces no nos humillamos cuando no hay sufrimiento. Creemos que tenemos todo el poder, toda la capacidad al alcance de nuestras manos. Que nosotros podemos decidir qué hacer, qué no hacer. Qué hacer ahora, qué hacer mañana, qué hacer la semana que viene, el mes que viene. Pero cuando el Señor interrumpe eso y manda un gran sufrimiento, sea lo que sea, las cosas cambian. Las cosas cambian al punto de que nos humilla eso. Porque nos damos cuenta, en la mayoría de las cosas, que no tenemos todo el dominio. No tenemos el control de todas las cosas, de todas las situaciones. Si salimos a la ruta, podemos manejar con mucha prudencia. Pero nosotros no controlamos el manejo de los otros conductores. No lo controlamos. Y viene, como decimos, un loco
ahí manejando como se le da la gana, o bajo los efectos del alcohol o de la droga, y da contra tu vehículo, te estropea a vos, te estropea a tu familia, quizás le quita la vida a algunos integrantes de tu familia. ¿Y cómo manejas esa situación? ¿Cómo podés decir, no, deja que yo tengo el control de cómo yo manejo? Yo manejo muy bien y a mí nunca me va a pasar nada porque yo manejo excelente. Yo soy muy prudente a la hora de salir a la ruta. No es así. Yo debo ser prudente, pero eso no me asegura de que no me va a pasar nada. Y si me pasa, como hijo de Dios, tenemos que recordar que Dios tiene el control. Porque esa situación o ese accidente también está dentro de todas las cosas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. Ese accidente también estaba ahí, contemplado ahí, por Dios. Obviamente, ¿quién va a querer eso? ¿Quién va a querer una enfermedad terminal? Nadie. Pero si viene, ¿quién está detrás de todo eso? Por encima de toda esa circunstancia, de toda esa enfermedad, de todo ese accidente. Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Y debo aclarar que no digamos o no afirmemos que, entonces yo peco, total, Dios tiene control de todo y si Él me deja pecar es porque está todo bien. No, porque contradice totalmente lo que ya hemos estudiado anteriormente. Contradice totalmente. Estamos hablando como hijos de Dios y ya hemos estudiado capítulos anteriores al capítulo 8. Que si verdaderamente somos hijos de Dios, en ningún momento debemos pensar así. O afirmar eso. Ni pensarlo, dice Pablo. En ninguna manera penses eso. Si sos un hijo de Dios, no debes pensar eso. No debes pensar en ningún momento que tenés licencia para pecar. Total, Dios te perdona. Total, como quiera, Dios es bueno. Y va a encaminar todas las cosas que te van a terminar saliendo bien. No es así. Porque Dios, al que ama, disciplina. Terminamos leyendo hace un momento Hebreos. Entonces, si querés pecar, y de hecho pecamos y no confesamos porque nos aferramos a nuestro propio orgullo, no queremos ceder, no queremos humillarnos, y Dios en su amor nos va a disciplinar, y eso es también como una evidencia clara de que pertenecemos, de que somos sus hijos. El sufrimiento en nuestras vidas Dios los usa para moldearnos por mayor perfección en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros como hijos de Dios, como creyentes piadosos, ¿cómo debemos responder cuando enfrentamos una tentación? ¿Qué debemos hacer? La Biblia dice que debemos huir de la tentación. Debemos desaparecer. No debemos demostrar nada, porque Dios dice que tenemos que huir. Hay situaciones que debemos huir y tenemos que acudir al Señor por ayuda, por protección. ¿Dónde? En su palabra. ¿Qué dice el Salmo 119, 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que tomar esa salida, esa puerta de salida que siempre Dios nos da juntamente cuando estamos enfrentando una tentación. Dios siempre proporciona una puerta de salida para que podamos soportar la tentación. Y no tenemos que demostrar nada. Somos débiles y Dios te dice, huid. Huye, volá, corre. Y acudí a la ayuda del Señor, a la protección del Señor, como leíamos hoy. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca. A Él podemos acudir siempre, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y también tenemos un hermoso ejemplo cuando somos tentados. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Como decía recién, no tenemos que demostrar nada. No tenemos que demostrar qué tan capaces o qué tan buenos somos o qué tan inteligentes somos, sino debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que fue tentado por Satanás, Jesús, siendo 100% Dios, 100% hombre, en cada una de las tentaciones
confrontó al tentador con la palabra de Dios. Fíjense que dice Mateo 4, 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vez tras vez, una y otra vez, Jesús le respondió al diablo, escrito está, escrito está. Nosotros ante la tentación, antes de dar y consumir, digamos, dar rienda suelta a la tentación y consumir y terminar pecando contra Dios, recordemos esto, debemos confrontar esa tentación con la palabra de Dios. Por eso mencioné lo de Salmo 119:11. En nuestro corazón tiene que estar guardada la palabra de Dios para no dar rienda suelta a las tentaciones y poder estar firme y poder batallar y poder confrontar de la misma forma que hizo Jesús. Un claro ejemplo, el mejor ejemplo debemos seguir. En Hebreos 4:15 también nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias a Dios por el sumo sacerdote que tenemos. Él puede entendernos 100%. Primero y principal porque Él es Dios, pero como hombre dice, fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo respondió ante el tentador, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y fue tentado según nuestra semejanza en todo. Él puede entenderte claramente. Nosotros muchas veces usamos excusas, nos justificamos y decimos, no, esta tentación no la pude soportar. Esta tentación fue tal que me sobrepasó. Es una mentira de nuestro propio corazón. Queremos justificarnos, cuando en realidad tendremos que exclamar, como hemos estudiado en el capítulo anterior de Romanos, juntamente con el apóstol Pablo, capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No me tengo que justificar, tengo que reconocer la realidad. Pero también en versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Él es el único que me va a librar un día. Y no falta mucho. No lo sabemos qué día va a ser, pero sí sabemos que no falta mucho. Porque nuestra vida es muy corta, es muy corta. Y por lo que Él dice en su palabra, los tiempos se están acortando cada día más para ya su segunda venida. Pero no sabemos cuándo podemos partir de esta tierra. Aún
antes de su venida, porque puede usar cualquier cosa, como mencionaba hoy, un accidente, una enfermedad terminal. No lo sabemos. Pero sí sabemos que en nuestro cuerpo, en nuestros miembros todavía está el pecado, como ya hemos estudiado. Y sentimos realmente pesar y no queremos pecar contra Dios. Y nos pesa pecar contra Dios, nos avergüenza pecar contra Dios. Por eso es que pedimos a Él que nos limpie, que nos purifique. También nos dice en Filipenses, Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y nosotros, si bien muchas veces deseamos ya no tener más, no estar más en este cuerpo, no tener más relación con nuestro propio pecado, por ese pecado que todavía mora en nuestros miembros. Queremos partir a la presencia de Dios. Tenemos ese deseo, pero también compartimos este deseo del apóstol Pablo. Por amor a los familiares, por amor a las personas que amamos, los conocidos, compañeros de trabajo, vecino, comerciante, etc. No queremos seguir predicando el Evangelio. Queremos seguir teniendo oportunidad para seguir rogando para que Dios tenga misericordia de ellos. Pero en realidad, cuando vemos nuestro pecado y cuando pecamos contra Dios, quisiéramos ya no estar más en este cuerpo. Y nos unimos al apóstol Pablo en capítulo 7, 24 y 25. Y Él solamente nos puede librar, pero realmente nosotros ya quisiéramos ya no estar más en este cuerpo. Ya aborrecemos nuestro propio pecado, como decíamos hace unas semanas atrás, aborrecemos el pecado también de las personas que nos rodean. No podemos permanecer indiferentes al pecado, nuestro y de los demás. Y por eso queremos ya estar libres del pecado. Pero también nos acordamos de las personas que amamos y que todavía están alrededor nuestro. Y que si nosotros partimos, el Señor es soberano y el Señor los va a salvar, porque ya dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió, pero que nosotros queremos tener el privilegio también de ser usados y cumplir con esa obra, con ese ministerio, hasta que el Señor determine, hasta que el Señor diga basta, ya no te quiero más acá. Y Él es el que ordena nuestra partida, o es el que determina su venida. Pensando, resumiendo todo esto que hemos estado considerando esta mañana, todas las citas que hemos estado leyendo, la ilustración suprema de la manera como Dios dispone todas las cosas, incluyendo las más dolorosas, las más trágicas, las más malignas, para el bien de sus hijos, puede encontrarse en el sacrificio y muerte del unigénito Hijo de Dios. En la crucifixión de nuestro Señor Jesús, Dios Padre tomó el mal más grande y horrible que Satanás pudo haber producido jamás. ¿Y qué hizo Dios? Lo convirtió en la bendición más grande, más inmensa, más preciosa, más hermosa, más maravillosa que pueda concebirse y podía ofrecerse a la humanidad caída. ¿Qué es eso? La salvación eterna del pecado. Salvación eterna del pecado. Dios lo hizo. Cómo Dios dispone todas las cosas para el bien de nosotros, los que amamos su nombre. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, amás a Dios. Si amás verdaderamente a Dios, es porque sos un hijo de Él. No le buscaste vos a Él, Él te buscó a vos. Él pagó el gran precio por vos. Él te declaró justo. Por lo que Jesús, el unigénito Hijo de Él, hizo en la cruz.
por la vida que llevó, sin pecado, como recién leíamos, para que tu deuda eterna de pecado fuera cancelada en la cruz de Calvario. Si amás verdaderamente a Dios, si amás con ese amor con el cual Él te alcanzó a vos, Dios te dice, no te digo yo, Dios te dice, todas las cosas, aún el sufrimiento menos deseado, Dios tiene la capacidad, tiene todo el poder, como leíamos hoy en el Salmo. De Dios es el poder, todo el poder, Él es el Todopoderoso, para encaminar todas esas cosas, todo ese sufrimiento para tu bien, para tu bien. ¿Sos un hijo, una hija de Dios? Dios te lo promete, Dios te lo dice, Dios te lo asegura. Como leíamos en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Él, tranquilamente, Dios no tendría que haber hecho todo lo que hizo con Jesús. Y Él seguía teniendo su gloria, Él seguía siendo Dios, Él seguía siendo completo eternamente, infinitamente, por siempre. Y sin embargo, por amor a nosotros, pagó el gran precio, entregó su Hijo unigénito para que fuera castigado en lugar tuyo, en lugar mío. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y nosotros vamos a estar preocupados y preguntándole a Dios, ¿qué pasó con esta situación, Dios? ¿Dónde estabas, Dios, cuando me pasó esto? ¿O cuando me ocurrió esto? ¿Cuando me pasó este accidente? ¿Cuando me vino esta enfermedad? ¿Dónde estabas, Dios? ¿En qué estabas ocupado, Dios? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Mucho antes, si tenemos que atravesar una enfermedad terminal, como puede ser el cáncer o tener un accidente fatal, Él te eligió mucho antes de que eso ocurriera. Y Él pagó el precio mucho antes de que eso ocurriera. Y Él dice que te dio vida juntamente con Cristo. Que Él quiso que fuera su hijo, que Él quiso que fuera su hija. Y Él te ha dado vida eterna y estás en la mano del Todopoderoso. Y como dice al final del capítulo 8 de Romanos, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, si tuviste una enfermedad terminal y moriste, dice que ni la muerte te va a separar. Si tuviste un accidente y perdiste la vida, ni la muerte te va a separar. ¿De qué? Dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Ni ninguna otra cosa creada te podrá separar de qué dice, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es palabra de Dios. Como dijimos antes, como dice el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Oremos, Dios bendiga su palabra. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de profundizar este hermoso versículo de Romanos 8:28, Señor. Señor, cuánta esperanza, Señor, nos da conocer tu palabra cada día más. Señor, realmente podemos descansar en ti, Señor. Y, Señor, debemos hacer lo mismo que decían tus discípulos, expresaban tus discípulos, aumentanos la fe, porque muchas veces pensamos que tenemos ciertas situaciones resueltas, o que estamos bastante maduros en esa área, y cuando viene la prueba no lo estamos, nos damos cuenta que no lo estamos, que no estamos tan fuertes como pensamos, que no manejamos la situación tan bien, sabiamente como pensábamos, presentíamos que podíamos manejar. Señor, gracias porque tu palabra nos dice que todas las cosas que nos suceden mientras estemos en este cuerpo, siendo tus hijos, tú las encaminas, las dispones para nuestro bien,
para el bien de tu familia. Señor, ayúdanos, Señor, para que podamos entender esa verdad. Es tu palabra. Debemos estar seguros de eso, como dice Pablo, y saber, tener plena certeza de que es tu palabra y que debemos estar seguros de esto. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, Señor, a poder dejarse guiar por el Espíritu Santo, por tu mismo Espíritu, para que tu mismo Espíritu los convenza, Señor, de esta verdad. Señor, ayúdanos, Señor, realmente que podamos esperar en ti, que podamos tener esa actitud que tuvo José, que tuvo Job, que tuvo el mismo apóstol Pablo, Pedro. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque realmente esto nos da fuerza, nos da esperanza, Señor, y Señor nos ayuda, Señor, a que cuando vengan estas situaciones no deseadas, este sufrimiento, Señor, que ninguno de nosotros deseamos y queremos, pero, Señor, tenemos la promesa de parte tuya, Señor, que tú la conviertes, la transformas para nuestro bien verdadero, para nuestro bien eterno. Señor, para que cada día seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Y, Señor, perdónanos, porque muchas veces, Señor, pensamos o quizás hasta decimos cosas que después nos debemos arrepentir, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a poder estar firmes en esto y también ayudar a otros, para que podamos, Señor, como hijos tuyos, descansar en ti siempre, Señor. A pesar de la situación más adversa que tengamos que enfrentar, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que tú dispones todas las cosas para el verdadero bien de cada uno de tus hijos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien.